Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva programación de bendición para ti, para tu hogar. Primeramente le damos la bienvenida a Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está esta tarde y que se va a derramar el poder de Dios sobre tu vida. Tú que estás en la radio, tú que en este momento prendiste la radio no por casualidad, sino es la diosidencia. Dios quiere que oiga lo que Dios trae esta tarde para ti. Damos primeramente las gracias. Estamos en la presidencia, tenemos al frente el pastor Franklin Torrealba y la operadora Elsie Vargas. Estamos en vivo. Comunícate con nosotros al 0241-205343 y 0424-443-8300. En esta tarde vas a tener, pon siempre la radio a las 3 de la tarde para que oigas palabra de bendición. Tenemos el invitado especial al programa Caminando con Jesús, donde vamos a oír la palabra que viene de revelación desde el cielo, dada por el maestro Alberto Pinto, un predicador de la palabra que tiene esta noche, esta tarde, algo maravilloso para ti. En este momento le damos la bienvenida a este hombre de Dios que va a dar una palabra, pero que le fue dada del cielo. Bienvenido, hermano Alberto. Dios te guarde. Amén, amén. Ok, amén. Buenas tardes para todos. Estamos aquí gracias a la voluntad de Dios, primeramente, para traerle un mensaje que puede ser de bendición en su vida. Caminando con Jesús es un espacio que comenzará desde esta tarde y a partir de este momento, todos los sábados a la misma hora. Mi nombre es Alberto Pinto, un hombre de Dios dedicado al ministerio. Estamos acá para traerle este mensaje para todos, esperando que sea de provecho a usted, que pueda abrir su corazón y que pueda escuchar algo que le beneficie de una u otra forma. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animales de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos un manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Amén. En estos tiempos estamos viviendo un momento en el cual, un momento en la historia en la cual las personas se notan indiferentes en cuanto a las cosas de Dios. Vemos como cada día la gente
se encuentran entretenidas en las cosas del mundo, la política, la televisión, los deportes, los espectáculos públicos, los vicios, la economía, la inseguridad, entre otras cosas, son herramientas que el enemigo está usando para mantener dormidos no solo al mundo, sino también a gran parte del pueblo de Dios. El problema principal de la gente no es que estén persiguiendo a la iglesia, porque si un hombre se dedicara a perseguir a los cristianos, nosotros diríamos, ese hombre está endemoniado, y clamaríamos a Dios para que pueda liberarlo, y probablemente al cabo de algunos días quizás se convertiría en un seguidor de Cristo. Seguramente el mismo Jesús descendería del cielo como descendió en el caso de aquel hombre llamado Pablo, que un día se dedicaba a perseguir a los cristianos. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Seguramente el mismo Jesús descendería y lo derribaría de su cabalgadura, y el hombre se convertiría en un gran predicador, como se convirtió aquel apóstol llamado Pablo. El problema no es que la gente ande persiguiendo a la iglesia. Hay enfermedades que son asintomáticas, las cuales son más difíciles de tratar. Enfermedades como por ejemplo la tensión arterial, que en algunas personas es asintomática porque no producen ningún efecto. No tienen dolor de cabeza, no tienen mareo, no les da vómito, no les da nada, y sin embargo su tensión está alta. El problema es que la gente se encuentra apática a las cosas de Dios. Es más difícil tratar una enfermedad asintomática. Asimismo, es más difícil tratar con personas que se encuentran apáticas a las cosas de Dios. El problema en este tiempo es que hay mucha gente dormida, es que hay mucha gente que el enemigo los tiene anestesiados y se encuentran indiferentes a las cosas de Dios, indiferentes al Evangelio, porque se encuentran entretenidas completamente con las cosas del mundo. Hubo un tiempo en que el pueblo de Dios era oprimido por los gobernantes egipcios, pero el enemigo se dio cuenta que mientras más los oprimía, más se multiplicaban. Hoy en día ha cambiado la estrategia el enemigo, y más bien en vez de oprimirlos, lo mantiene entretenidos y dormidos. Porque él sabe que si comienza a perseguir al pueblo de Dios, ellos entrarán en oración, seguramente clamarán a Dios, y Dios lo liberará, y Dios hará que ellos se vayan multiplicando cada día más. Jesús dijo un día que teníamos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Si el enemigo cambió la estrategia en este tiempo, nosotros deberíamos cambiar también, clamando a Dios en este tiempo para que nos revele la clave para contribuir como instrumento en sus manos a despertar el interés del mundo entero hacia las cosas de Dios. El mensaje de esta tarde lleva por título un mensaje que conmueve al mundo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hace el pueblo de Dios
para comenzar a despertar el interés de ese mundo que se encuentra allí dormido, de ese mundo que se encuentra allí apático, de ese mundo que se encuentra allí anestesiado por el enemigo y que no quiere saber nada con las cosas de Dios. En el pasaje que leímos al principio, en el libro de Mateo, capítulo 21, narra la Biblia que Jesús entró una vez a Jerusalén. Y dice la Biblia que aquel hombre que entró en aquel pequeño pollino, en aquel animal de carga, en aquel medio de transporte que era típico de la época, conmovió a toda Jerusalén. Conmovió a toda una ciudad y comenzaron a preguntar: ¿quién es este? ¿Quién es este? La gente comenzaba a despertar, a buscar, a ver, porque aquel hombre les llamó la atención. Podemos ver por medio de este pasaje qué fue lo que despertó a aquella ciudad de Jerusalén, qué fue lo que llamó la atención. Y una de las cosas es que ellos levantaron a Jesús, levantaron a Cristo. En el libro de Juan, capítulo 8, en el verso 28, la Biblia narra de la siguiente forma: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dice también en el libro de Juan, en el capítulo 12, verso 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El mismo libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 14 y en el 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nos vamos a un recuento del mismo pasaje, pero en el libro de Lucas, en el pasaje que estamos tratando, en la entrada triunfal a Jerusalén, dice en el libro de Lucas, capítulo 19, en el verso 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Subieron a Jesús encima. Esto quiere decir que levantaron a Jesús. Jesús dijo: si yo fuese levantado, y yo si fuera levantado de la tierra, y aunque se estaba refiriendo Jesús a su muerte o de qué forma él debería de morir, porque él estaba diciendo que él moriría en manos de los romanos, porque los únicos que mataban, que asesinaban, levantando o crucificando eran los romanos, porque los judíos mataban apedreando. Quiere decir que si Jesús hubiera sido muerto por los judíos, lo hubieran apedreado y no lo hubieran levantado. Pero a su vez, él hablaba constantemente, no hablaba de que lo mataran, sino que hablaban de que lo levantaran. Si yo fuera levantado, levantar a Cristo en este tiempo, como dice la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 14, y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto. En aquel tiempo, la gente se estaba muriendo porque la serpiente los mordía y morían allí en el desierto. Y le dijo Jehová a Moisés que construyera una serpiente de bronce y lanzara allí en medio del desierto, y todo aquel que miraba a la serpiente, a aquella figura hecha de bronce, la cual posiblemente brillaba con la luz del sol,
entonces era sanado. Jesús representa la sanidad, Jesús representa la salvación. Y una forma de levantar a Cristo es predicar a Cristo. Jesús dijo, y yo si fuera levantado de la tierra, todos atraeré hacia mí mismo. No es una iglesia la que tenemos que predicar. Jesús dijo, atraeré hacia mí mismo. Él no dijo, atraeré hacia un pastor, atraeré hacia una institución, atraeré hacia un ministro, sino atraeré hacia mí mismo. Levantar a Cristo es predicar a Jesús en Getsemaní, es predicar a Jesús camino allí al lugar de la calavera, es predicar a Cristo crucificado, es predicar a Cristo sepultado allí, es predicar a Cristo que resucitó al tercer día de entre los muertos. No se puede hacer un llamado a una iglesia simple y llanamente. Hay muchos llamando a las almas a que asistan a la iglesia, pero no le hacen un llamado a que llegue a los pies del Señor. Levantar a Cristo es llevar a Cristo como un estandarte, no solamente a la iglesia, sino en las calles, en cada momento donde tú te encuentres, allí en tu trabajo, en tu instituto, en tu liceo, en tu escuela. Es llevar el nombre de Cristo como un estandarte allí en tu hogar y enseñar a tus hijos acerca de este hombre. Es llevar a Cristo entre los habitantes de tu comunidad, alzando siempre el nombre de Jesucristo, no el nombre de una institución, porque Jesús Cristo, el evangelio de Jesús, no es un dogma, no es una religión, no es un mito, sino que el evangelio es Jesucristo mismo, porque Él es palabra nueva para buenas noticias de salvación. Un ministro que no alce el nombre de Jesús no puede conmover a nadie. Un ministro que no predique de Cristo no puede conmover a nadie. Hemos visto como en este tiempo han cambiado el mensaje, y se puede decir como aquellas mujeres que visitaron a Jesús en la tumba para llevarle aquellas especies y encontraron que la tumba estaba vacía, y salió aquella mujer y corrió hacia los discípulos y les dijo, se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde le han puesto. Han desaparecido el Cristo de las iglesias. Han desaparecido el Cristo de la predicación y se ha predicado un mensaje de prosperidad, un mensaje para rellenar a las iglesias, quizás por miedo a que la gente se vaya. Pero usted como ministro de Dios no puede tratar de convencer a la gente y decirle a la gente lo que ellos quieran recibir, lo que ellos quieran oír, sino que un ministro que quiera conmover a una ciudad tiene que predicar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo no es un mito, no es una leyenda, no es una historia, no es un dogma. Es levantar el nombre de Cristo, amén. Lo segundo que podemos notar por medio del pasaje es que Jesús se dirigía como un rey triunfante montado en un pollino. No iba montado en un caballo, porque en ese tiempo el caballo era para los guerreros. Y Jesús simplemente iba como un símbolo de paz. Él no quería conquistar a una ciudad. Él no quería conquistar, y si lo hubiera hecho, o si hubiera querido, quizás lo hubiera hecho como muchos pensaban allí, que quizás Jesús iba a entrar allí al palacio y se iba a apoderar de aquella ciudad. Pero Jesús quería conquistar el corazón de la gente. Por eso montó en un pollino, que significaba, era un animal de carga y era un símbolo de paz. Transitaba lentamente, porque él andaba buscando la paz y no la guerra.
Él no quería conquistar una ciudad, sino conquistar el corazón de aquella gente. Jesús quiere conquistar tu corazón. Jesús quiere conquistarte a ti y librarte de todas estas cosas que estamos viviendo en este tiempo. El otro punto que podemos sacar de aquí del pasaje es que aquellos hombres caminaban con Jesús, iban camino al templo, iban transitando a través de aquella ciudad de una forma triunfante. Dice la Biblia que la entrada a Jerusalén fue de triunfo, fue de victoria. Una iglesia que quiera conmover tiene que predicar a un Cristo de victoria, no a un Cristo derrotado que una vez se quedó en una cruz, porque Él no se quedó en la cruz, Él murió en la cruz, pero al tercer día, después de haber sido sepultado, se levantó y ascendió de la misma forma como llegó. Una iglesia que quiera conquistar, conmover, despertar el interés tanto de cristianos como del mundo también, tienen que predicar un Cristo de victoria, un Cristo triunfante. Decía que aquellas personas caminaban con Cristo rumbo al templo, iban camino al templo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos se estaban refiriendo, o la historia se estaba refiriendo aquí, en que se había levantado Pedro, después que Jesús había ascendido al cielo, se había levantado Pedro como cabeza de la iglesia, y se dedicaban a escoger el sustituto de Judas. Y ese sustituto tenía que tener unas características, la cual dejaremos saber dentro de muy pocos instantes. Amén. Gloria a Dios, qué palabra de bendición nos ha traído nuestro hermano Alberto Pinto. Dios lo bendiga al hermano Alberto Pinto. Entendiendo el comercial, le damos gracias a Gloria Pérez en sintonía desde Puerto Rico. Gracias, Gloria, por tu sintonía. Miguel Soto Reyes desde Lima, Perú. Víctor López desde El Salvador. Tomás Vázquez desde Perú. Alberto Segarra, saludos, hermanos del Señor desde Lima, Perú. Saludos, Alberto. Dios te bendiga, gracias por tu sintonía. Juan Moreno desde México. Félix Mellado desde Chile. Charris López desde Flor Amarillo. Oración por la familia, eso se lo vamos a dejar al hermano Alberto, que ore por la familia, hermano Alberto. Orar por nuestro matrimonio, José Bernardo y Noemí Maldonado desde Guatemala. Sí, Señor, el Señor al finalizar el programa, maestro de la palabra, le vamos a pedir oración por estas personas que están pidiendo a través de esta sintonía, de esta bendición de programa en Onda Cristiana 107.7 FM. No se lo pierda. Elizabeth Marcano desde el estado Bolívar. Luciano Fonseca desde Argentina en sintonía. Osvaldo Lara desde Estados Unidos. Silva Martínez desde Brasil. Silva pide la oración por su familia. Sí, Silva, vamos a orar por ti. Jenny Montero pide la oración por Gustavo Cordero, por liberación desde Valencia. Sí, Jenny, ya todas estas oraciones se van a dar en el nombre poderoso de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo que está aquí. Desde el Zulia, oración por Mali Flores. La pastora Maribel Guzmán pide una oración de sanidad por su nieta. Alani tiene un tumor en la cabeza de Puerto Rico. Seguro que sí, pastora. Seguro que esta tarde vamos a hacer una oración especial por todas estas personas que están en sintonía ahora en 107.7 FM en Onda Cristiana. ¿A través de quién? A través de el corazón de Dios. Vamos a instantes comerciales y ya regresamos.
Entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser, tu vida llenará. Él llenará. Oh, entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser, tu vida llenará de gozo, amor y paz, no pierdas la ocasión. Jesús te ama, sí, Cristo te ama, sí, Él te ama. Gloria a Dios, de vuelta con ustedes en esta programación especial que va a estar todos los sábados a las 3 de la tarde con el maestro Alberto Pinto, Caminando con Jesús. Caminando con Jesús, donde te van a dar palabra del cielo, palabra revelada del cielo, como hasta ahorita nuestro hermano Alberto Pinto estaba
hablando. Vamos a seguir llenándonos de esa palabra de poder y seguir oyendo, tú que estás ahí en la radio, de esa maravillosa palabra en esta programación Caminando con Jesús. Amén. Entonces, como les decía, un ministro que tenga el propósito de conmover a una ciudad, de despertar a ese pueblo, tanto el pueblo de Dios como a la gente del mundo que se encuentra dormida, que se encuentra indiferente, que se encuentra apática a las cosas de Dios, es necesario haber caminado con Cristo. Y le decía también que en el tiempo de los apóstoles, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, la Biblia narra un acontecimiento que era el momento en que estaban escogiendo el sustituto de Judas. Y una de las características que dice la Biblia que aquel hombre debería de tener es que haya estado junto a ellos, que hayan andado junto con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre los discípulos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que el ministro que Dios está buscando para conmover al pueblo, para conmover a la ciudad, para despertar el interés, para que el pueblo comience a preguntar quién es este, es un hombre que haya vivido, que haya caminado con Jesús. Pero usted se preguntaría, ¿y cómo reconozco yo? ¿Y cómo sé yo que un hombre, cuáles son las características de un hombre que camina con Jesús? En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, narra la Biblia de un episodio en el cual Juan y Pedro estaban en el templo, en un templo llamado La Hermosa. Era la hora de la oración, dice la Biblia, y había un hombre que era cojo de nacimiento. Era un hombre que tenía un impedimento para caminar. Y aquel hombre, dice la Biblia, que pedía constantemente, se paraba allá y pedía en las puertas de aquel templo. Y lo trajeron a Juan y a Pedro, y la Biblia narra que Juan y Pedro se le quedaron mirando fijamente a los ojos, y él pensaba que le iba a dar algo, que le iba a dar alguna ofrenda, que le iba a dar alguna limosna, pensaba aquel hombre. Pero le dijo: Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y desde ese momento aquel hombre comenzó a caminar. Dice la Biblia que el hombre entró en el templo dando saltos de alegría. Ya no era el mismo, ya era un hombre que había sido sano por el poder de Dios que había depositado en aquellos apóstoles. Ellos se habían convertido en un instrumento de Dios. Y aquello causó un gran escándalo entre las autoridades de aquella región. Entre las autoridades, y dice la Biblia que luego Pedro se presentó en el pórtico de Salomón y comenzó a predicar de Jesús. El mensaje era acerca de Jesús. Comenzó a narrarle de cómo habían conocido a aquel hombre llamado Jesús, cómo había sido crucificado por ellos mismos, cómo había resucitado al tercer día. Y ellos habían sido testigos de todas estas cosas. Y empezaron a perseguirlo. Y lo detuvieron aquella noche. Y comenzaron a indagar las autoridades de aquella región contra
aquellos hombres de Dios y comenzaron a interrogar a aquellos hombres de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, les reconocían que habían caminado con Jesús. Entonces lo que identifica a un hombre que haya caminado con Cristo no es que el hombre esté dotado de grandes conocimientos, no es que el hombre sea un licenciado en teología, no es que el hombre lleva una vestimenta esplendorosa, no es que el hombre ande en un papamóvil. Lo que identifica a un hombre que haya caminado con Cristo es que el hombre habla puro de Cristo. Lo que identifica al hombre que haya caminado con Cristo es que es un hombre natural, es que es un hombre sencillo, es que es un hombre que Dios ha levantado, porque la Biblia dice que a lo vil, que a lo menospreciado del mundo le escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Un hombre que ha caminado con Cristo no hace sino alabar a Dios. Un hombre que ha caminado con Cristo predica a Cristo desde su agonía allí en Getsemaní, comienza a predicar a Cristo allí muriendo en la cruz, comienza a predicar a Cristo y habla acerca de su resurrección, porque se hace testigo de su resurrección. Un hombre que haya caminado con Cristo no es aquel hombre que está rodeado de grandes riquezas, no es aquel hombre que lleva grandes anillos de oro sobre sus manos, no es aquel hombre que es dotado de grandes conocimientos por medio del aprendizaje natural. El hombre que haya caminado con Cristo ha sufrido lo que sufrió Cristo. Jesús dijo un día: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El hombre que haya caminado con Cristo tiene que morir a sí mismo, tiene que dejar todo lo que antes amaba, tiene que dejar todo lo que antes tenía los ojos puestos, en donde tenía los ojos puestos las cosas del mundo. Tiene que comenzar a poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, el único que puede salvar al mundo. El hombre que haya caminado con Cristo es un hombre sencillo. Una mujer allí en el barrio donde tú vives, aquella mujer que un día andaba en pecado, aquella mujer que vendía su sexo, pero que un día Dios puso sus ojos en ella y entonces comenzó a cambiar. Aquella mujer, ella comenzó a tener fe, ella comenzó a oír la voz de Dios, ella comenzó a oír el llamado de Dios, y en este momento Dios se la está usando como instrumento en tus manos, y la gente se pregunta: pero ¿quién es esta? No es aquella mujer que antes hablaba de la iglesia, no es aquella mujer que antes perseguía a la iglesia, no es aquella mujer pecadora que andaba por allí muerta en sus delitos y pecados. El hombre que haya caminado con Cristo, el hombre que camina con Cristo, viene de allí, ha sufrido con Él, lleva una cicatriz, pero que Cristo la ha borrado por medio de su sangre. Él derramó su sangre sobre ella. Es aquel joven que antes era un traficante, un azote de barrio, pero que un día algún dirigente, algún ministro, algún hombre de Dios, algún evangelista comenzó a predicarle la palabra. El hombre comienza a oír atentamente la palabra de Dios, y por medio del Espíritu Santo, que es el primero que comienza a obrar allí en esas obras de Dios, en las grandes creaciones, entonces el hombre comenzó a sentirse diferente. El muchacho comenzó a recibir palabra de Dios en el corazón, porque la palabra de
de Dios es como espada de doble filo. Ella penetra y rompe el alma y el espíritu. Y aquel muchacho fue roto su alma, su espíritu, y comenzó a sentir algo y comenzó a llorar, y lágrimas salían de sus ojos, y él no entendía, él no sabía por qué estaba llorando. Él decía, pero si yo nunca he llorado, ¿qué está pasando conmigo? Algo está sucediendo conmigo, ahora soy un hombre diferente, ahora el hombre comenzó a cambiar, ahora Dios lo ha cambiado, ahora Dios lo ha recibido como su hijo, ahora Dios lo ha perfeccionado, y el hombre comienza a ser diferente. Ya no habla igual, ya no anda igual, ya las palabras que antes tenía, el pecado que antes amaba, ahora lo odio, y lo que antes odiaba, ahora lo ama. Ahora ama a Cristo, ahora amas las cosas de Cristo, ahora todo lo que se relaciona con Cristo para él es bendición, y dejó todo la carga, aquella carga pesada, él la dejó allí delante de Jesús. Dice el pasaje que mientras Jesús caminaba hacia Jerusalén en aquella entrada triunfal, dice que los discípulos tendieron sobre aquel pollino sus mantos, y que toda la gente de Jerusalén comenzaba a tender sus mantos sobre el piso, y el maestro caminaba en aquel pollino y cortaban ramas de los árboles y la tendían sobre aquel pollino. ¿Por qué? Porque delante de Cristo tú tienes que echar toda su carga, y aquel animal era un animal de carga, y aquella gente, aquel ministro, aquel joven que ha sido salvado por Dios, que ha sido resucitado de entre los muertos, que antes vivía muerto en sus delitos y pecados, ahora dejó toda su carga delante de los pies de Jesús. El hombre que comienza a caminar con Cristo y que puede conmover al mundo, aquel cristiano, aquel hombre de Dios, aquel ministro, aquel instrumento en la mano de Dios que puede conmover a una iglesia, tiene que haber caminado con Cristo, tiene que dejar todas sus cargas allí a los pies de Cristo, así como dejaban sus mantos a aquella gente de Jerusalén. El maestro caminaba en aquel pollino. Muchos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que ha dicho que la zorra tiene su guarida y que las aves del cielo tienen su nido y que él no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Puede ser este el rey? ¿Quién es este? Aunque aquello fuera con una doble intención, había despertado el interés, y la gente comenzaba a preguntar, la gente comenzaba a despertar de aquella apatía. No importa cómo. Yo sé que el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas, pero tú eres un ministro de Dios y Dios te quiere levantar allí donde, no sé, la condición en la cual tú te encuentras, pero Dios te va a cambiar, Dios te va a recibir como tu hijo, como su hijo, y luego te va a usar como un instrumento en las manos de Dios si tú caminas con Él, si tú comienzas a caminar con Él. Caminar con Cristo es andar como Él andaba. Aquel hombre entró allí, no tenía una corona cuando entró a Jerusalén en aquel pollino, no llevaba una identificación de un cinto de oro, ni sandalias de oro, una túnica normal, una túnica común y corriente. El mensaje que conmueve a una ciudad es un mensaje que sale del corazón de aquel hombre o aquella mujer que un día se encontraba en pecado y que Dios se ha convertido para usarlo como instrumento en sus manos. No son los grandes teólogos, aunque yo no tengo nada en contra del conocimiento, es bueno el conocimiento, pero tú lo que no puedes cambiar es aquello que Dios depositó un día, es ese ardor que tú llevas adentro, es esa forma, es esa unción que depositó un día Dios sobre ti y que tienes que seguir usando, porque es eso que Dios depositó allí sobre ti, es ese hombre natural, es ese hombre que sale del pueblo, que sale de la comunidad, que sale de allí, de ese bajo mundo,
aquellos hombres, aquellos apóstoles, cuando vieron el denuedo de Pedro y de Juan, dice la Biblia, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían caminado con Cristo. Un hombre que haya caminado con Cristo se puede reconocer, pero un hombre que no haya caminado con Cristo no puede convertirse en un discípulo. Y si tú puedes depositar algo en otras personas, si tú tienes que discipular a otros, tienes que haber primero ser un discípulo de Jesús. Para que haya sido, para que se hagas testigo, para que te hagas testigo de la resurrección. Es la resurrección la que puede convertir al mundo. Es la resurrección de Cristo, la cual muchos fueron testigos de ello. Dice la Biblia que más de 500 y muchos estaban vivos en aquel momento en que se editó la palabra. El hombre que camina con Cristo es aquel ministro sencillo, una túnica sin costura, dice la Biblia, que llevaba aquel hombre. Y sin embargo conmovió a la ciudad. Conmovió a la ciudad. Dice la Biblia que aquellos almas, que aquella gente que se convirtió cuando la predicación de Pedro, comenzaron a congregarse y eran de un mismo espíritu y de un mismo corazón. Hay muchos mensajes que vienen de hombres. Hay muchos mensajes que vienen no de Dios, sino de hombre. Un mensaje que viene del corazón del hombre puede conmover a una ciudad, pero ¿hasta dónde lo puede conmover? Un mensaje que viene del corazón de una persona, que viene de la letra, del puño y letra de una persona, pero que no viene por revelación de Dios, puede convencer a muchos, puede conmoverlos también. Pero ¿hasta cuándo dura? ¿Hasta cuándo dura aquello? Sería como una estrella fugaz que se prende en un momento, pero luego se apaga inmediatamente al poco tiempo. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres comenzaron a congregarse porque estaban siendo ministrados, estaban recibiendo el mensaje de unos apóstoles que habían caminado con Jesús. Era el mensaje de Dios directamente bajado del cielo por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que puede conmover, el que puede convencer, el que redarguye y consuela. No es el hombre, es el Espíritu de Dios. Es por medio del Espíritu de Dios que se puede conmover a una ciudad. Dice la Biblia que aquellos comenzaron a congregarse y eran como 5,000 los que comenzaron a entregarse a los pies de Cristo cuando Pedro predicó la segunda vez allí en aquella región, en el pórtico de Salomón. El hombre que haya caminado con Cristo, el hombre que haya sido testigo de su resurrección, el ministro de Dios, el discípulo en este tiempo, tiene que comenzar a caminar con Cristo. Tiene que comenzar a predicar a Cristo. No llevar a cabo, no predicar un evangelio diferente, un evangelio sencillo, puro y sin adulteración. Es el que requiere el hombre de Dios en este tiempo para llamar la atención, para despertar a ese pueblo que se encuentra dormido. Estamos llamando a convencer al mundo. Estamos llamados en este tiempo a convencer. Ya no queda tiempo. Tenemos que convencer, tenemos que orarle a Dios para que Dios nos revele cuál es la clave, cuáles son los mensajes que puedan conmover a una ciudad. Pero tienes que comenzar a caminar, tienes que levantar el nombre de Cristo. Tienes que comenzar a caminar con Él.
Tienes que levantarle como un Cristo triunfante, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, predicando acerca de Jesús, diciendo que Él es el único que puede salvar, el único que puede sanar, el único que puede transformar una alma que se encuentra muerta en sus delitos y pecados. Se llama Jesús. Jesús es el Evangelio, porque el Evangelio es buenas palabras, nuevas noticias de salvación, y Jesús significa nuevas noticias. El Evangelio no puede ser un mito, no puede ser un dogma. Tiene que ser Jesús. Un mensaje cristocéntrico es el que está llamado, es el que está demandando Dios en este tiempo, para despertar a ese mundo que se encuentra despierto, que se encuentra dormido. Yo te quiero hacer un llamado en esta tarde. Tú quizás has conocido a Jesús, quizás estás diciendo, te haces la pregunta, pero ¿qué estoy haciendo yo por Jesús? Él ha hecho tantas cosas por mí, pero ¿qué he hecho yo por Él? ¿Cómo puedo yo convertirme en un dirigente social, en un dirigente espiritual dentro de mi comunidad, que es más importante que un dirigente natural? Es aquel que levanta la mirada, así como la levantó Jesús, cuando comenzó a ver aquellas almas que estaban descarriadas como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a sentir compasión. Tú tienes que comenzar a sentir compasión de la gente. Tienes que comenzar a dolerte tu comunidad, a dolerte tus hijos, a dolerte esas almas, porque el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que la gente se salve. Es que la gente salga de esa esclavitud en la cual se encuentra, de que venga a Jesús, deje sus cargas y que pueda llevar su yugo. Amén. El Señor te bendiga. De bendición esta palabra que nos ha dado el hermano. Dios siga usando de una manera especial al hermano Alberto Pinto, que esta tarde nos ha llegado esa palabra al corazón. Una palabra reveladora, donde deja mucho que decir a cada uno de nosotros, al que conoce al Señor y al que no conoce al Señor, porque Jesucristo está aquí, está en cada uno de esas personas que las tiene ahí oyendo la radio. Para despedir el programa, recuérdense, el hermano Alberto Pinto, un maestro de la palabra, va a estar todos los sábados a las 3 de la tarde en Ondas Cristianas 107.7 FM, restaurando vida. Dios siga bendiciendo a ese señor Alberto Pinto, a su esposa, que es la doctora Elvia de Pinto. Dios bendiga, ya viene su programa, la doctora Elvia de Pinto, que lleva la médico a tu hogar, y a sus hijos. Dios los bendiga. Vamos a cerrar la programación haciendo la oración especial, porque pidieron todos los que estuvieron en sintonía. La pastora Maribel Guzmán, usted, pastora, lo que tiene que creer desde Puerto Rico, está en sintonía. Cierre sus ojos ahora y crea que el que va a hacer la sanidad sobre su nieta Alani en ese tumor de la cabeza es Jesucristo. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Jesucristo no pueda hacer. Y en este momento también vamos a clamar por Yanni Montero, que pidió la oración por Gustavo Cordero, por liberación. Todas estas oraciones que pidieron en un solo momento. Vamos a decirle al Señor: Padre amado, Espíritu Santo de Dios, mira tú que estás en los aires, en los cielos, en la atmósfera, que en ti no hay tiempo ni espacio, que tú puedes sanar en Puerto Rico, en Valencia, donde esté. Ahora en este momento pedimos, Señor, una sanación total sobre ese cerebro tan pequeñito de la nieta Alani, que es la nieta de una mujer de Dios, una mujer que está entregada a ti, Señor. Maribel Guzmán, que es el ángel de la iglesia, una pastora, Señor, tú la conoces, Padre. Usa, Señor, ahora en este momento, de una manera especial,
Empieza a sanar ese cerebro, Señor. Empieza a meterte ahora en el encéfalo, en todo el espacio que hay a nivel de los ventrículos cerebrales, Señor. Pasa tu mano poderosa sobre Alani, Señor. Ese tumor queda inoperante en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, Padre. Tú has sanado, Señor, en este momento a esa niña, Señor. Ese tumor va a desaparecer, Señor, porque lo declaramos por la palabra, que todo lo que sea hecho creyendo está hecho, Señor. Y nosotros declaramos que Alani está sana en tu nombre, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque Alani va a dar testimonio de lo que tú has hecho en ella, Señor. Y al mismo tiempo te pedimos, Señor, que liberes a Gustavo Cordero, Padre. Tú eres el único, Señor, que puede liberar a las almas, Señor, que están presas. Te pedimos una liberación sobre Gustavo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta programación. Gracias por todos los que están oyendo esta programación. Gracias por la familia del pastor Franklin Torrealba. Bendícela enormemente. Por la hermana Elsie Vargas, por mi persona y mis hijos, Señor. Gracias por todo, Padre. Nos despedimos y será hasta el próximo sábado a las 3 de la tarde que tendremos otra palabra de revelación dada por el maestro Alberto Pinto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No te lo pierdas. Hasta el próximo sábado. Hasta luego.